No, es que no son ni... Prende la cámara, Marco. Ya está prendido. Pinches teléfonos, pero bueno. Ya hasta Carlos se le fue Sí, todo el, nos quedamos en cadena y el hilo de signos y síntomas. A todo esto, güey, ¿te trataste con antídoto? No. De una. Ni físico, nada. No, nada. ¿Y en tiempo era cuánto? Ya como para el mes, ya me empecé a preocupar a ver, o sea, decir de que, güey, porque me dejó como calambres y nada, pero ya empecé a ver un poco de literatura y sobre todo en las posiloterías leí que era posible, que estaba más cabrón, güey. Entonces dije, no, pues además que me fue bien, güey, y ya después se me quitó. De hecho, a mí me mordió una, ahorita que menciona las pesiloterias, a mí me mordió una regalis, una pesiloteria regalis, pero era un juvenil. Y sí fue una mordedura dolorosa, pero yo sentí más problemas cuando me mordió una Orange Baboon, lo que es la Pterochilus murinus, la Orange Baboon, que son, bueno, esas especies son muy agresivas, y su veneno se considera que sí es, no hay importancia médica, pero sí causa problemas. Entre todo todo el mundo de las tarántulas, como que uno de los venenos fuertes, creo que, o sea, los más conocidos como venenos potentes son las poeciloterias. Ahorita ya nos estás diciendo tú que género Salmopoeus, que son unas tarántulas arborícolas americanas. Se supone que, o sea, eran tarántulas conocidas por ser sudamericanas y resulta que también hay en México. Y las King Baboon, las Orange Baboon. Y por ejemplo, hay que recalcar, por ejemplo, que las tarántulas americanas se distinguen porque tienen pelos urticantes en lo que es el opistosoma. El opistosoma, lo que es el abdomen. Se supone que no debería llamarse abdomen como tal, pero bueno, el opistosoma. Estas tarántulas, las Salmopoeus, no tienen pelos urticantes. Entonces la primera línea de defensa es la mordida. El veneno. La mordida. Entonces, muy probablemente por ahí está el caso de Carlos, que por eso presentó toda esa sintomatología. Habría que investigar bien. Ahorita ya con tarántulas me desconecté un poco, pero habría que ver bien qué... Porque yo leí casos, por ejemplo, de tarántulas ornamentales, las que mencionamos, poeciloterias o pesiloterias, dependiendo cómo se le dice el nombre. Latín. Al rato van a ser poeciloteriatl, a como vamos en cuestiones taxonómicas. Tienen que cambiar para colocarles la vida extranjera. Pero al final de cuentas, tú eres una persona que tuviste ya, yo creo que, ¿cuántos años tienes manejando arácnidos? Así como teratrópodos, tengo 30 años. 30 años literalmente conviviendo con arácnidos, todos los días de lunes a domingo, porque siempre ocupas dar de comer, ocupas hidratar, o sea, siempre hay algo que hacer. Es un mundo. Tienes mordedura, picadura, un buen de alacranes, y a nosotros nos tocó grabarlo o tomarle fotos, porque en aquellos tiempos era más común la foto de 100 pies. Marco es, yo creo que de las personas que conozco que más conocen de 100 pies, una especie venenosa, pero que no genera una morbilidad tan fuerte. Me imagino yo que es por eso, pero ahorita no existe un antídoto contra veneno de 100 pies, no hay. Hay antídotos contra serpientes, hay antídotos contra alacranes y hay antídotos contra viudas negras y contra loxoceles, contra araña de violín. Pero seguido nos llega esa pregunta, y nosotros nos hacíamos también esa pregunta en cuanto a 100 pies. Se considera que pues, a lo mejor no son venenos tan potentes como para gastar tanto en pensar, elaborar un antídoto contra 100 pies. Pero yo creo que alguien que nos puede decir aquí, en comparación, en lo que se siente una picadura de alacrán con una mordedura diagonal, pellizco, no sé cómo se llame, de 100 pies, ¿cuál es la diferencia, Marcos? Yo sentí más doloroso el veneno del escorpión. Bueno, dependiendo de la especie. Y el de 100 pies es doloroso al momento. Es muy doloroso. Es lo que te iba a preguntar. El escorpión te pica, pero el 100 pies te prensa y te prensa. De hecho, los 100 pies digamos que son como medio bipolares, porque cuando uno los manipula, te toca ver cuando los agarro yo, te caminan de repente, pero de repente me ha tocado algunos especímenes que están caminando como si nada, de repente voltean y me pasó con varios, y tú, o sea, Michoacán te agarró, se quedó prensado, se quedó prensado, si tú así, y yo soy mucho, él me conoce que soy mucho de que prefiero que me estén mordiendo a lastimarlos, a los animales, para no, o sea, si ya estoy estresando, al momento de manipularlo, todavía lo veo al fregazo. Hay como un reflejo de supervivencia que te llevas a morder algo, porque el más despreciado
Y eso es como que, bueno, dale, güey, pero apúrate. Eso me ha tocado, pero sí. En cuestión del tiempo de dolor, los que más me han lastimado son los escorpiones, definitivamente. Porque me han mordido, como menciona Eric, me han mordido cien pies, me han mordido tarántulas, me han picado escorpiones, me han picado otros tipos de organismos como abejas, avispas, los clásicos, hormigas. Pero los más dolorosos, en mi experiencia, han sido los escorpiones. Y han sido los de por ejemplo, le platicaba ahí, por ejemplo, como me dedico mucho a reproducir escorpiones, muchos son de importancia médica, africanos. Una vez me picó una cría de Parabutus selecteri, que es el llamado el escorpión de cola gruesa de madriguera. Una cría de 2 centímetros aproximadamente. Lo que yo tiendo a hacer cuando nacen las crías, separar a las crías de lo que es la madriguera de la mamá, de lo que es el terreno de la mamá. Y ahí sí que, pues, ¿qué pasó por tu cabeza, Dani? O sea, me acuerdo de mi experiencia y fue de que, pues chingues, man, o sea, aquí ni siquiera voy a encontrar un antídoto contra eso. Eso que era mexicano. Lo que vaya a pasar, o sea, de aquí lo que vaya a pasar, güey. No, y por ejemplo, esa especie que se acaba de mencionar, no son considerados de importancia médica en la literatura. O sea, sí el género para muchos como tal, lo incluyen como importancia médica. Pero pues, varía lo que es la morbilidad y la mortalidad, depende mucho ahí. Entonces cuando me picó, era una cría y me dolió hasta el alma. Dije, o sea, si una cría te hace esto, no quiero saber lo que te hace una hembra adulta de 10-12 centímetros. ¿De qué Parabutus selecteri, el escorpión de cola gruesa de madriguera, que se encuentra en Namibia, son africanos. Eso es a lo que voy, o sea, en los escorpiones lo que es el veneno es extraño. Porque te pueden dar, mucha gente tiende al error de que es que me pican los alacranes y no me hacen nada. El detalle está en que los alacranes pueden llegar a dar picaduras secas, sin necesidad de inyectarte ni un miligramo de veneno. Ahora, recordemos que el veneno es un metabolito del animal, ¿no? Muy complejo de elaborar. Bioquímicamente es muy complejo de elaborar. Entonces, va a depender mucho del estado de ánimo, la edad, el peso, la estatura, la condición física, también la estación, si está en fase reproductiva, en fase de crecimiento, posmuda, etcétera. La cuestión aquí con la info, de lo que se va generando de información. Ajá. Conforme pasa el tiempo. Afortunadamente México es uno de los países que produce demasiado conocimiento, demasiados papers en cuanto a veneno. Orgullosamente México, ¿verdad? Qué chido que lo tenemos aquí. Pero lo que viene a meter un chorro de ruido, y eso yo creo que a nivel farmacológico es la pesadilla, güey. Es una pesadilla tener que lidiar, o sea, puedes lidiar contra la cuestión de los venenos, con toda la tecnología y las cuestiones que hay ahorita y los avances que hay en bioquímica, en fisiología, pero una cosa que ha sido como barrera, al menos en farma, para investigación clínica, es la variación que hay entre persona y persona. La única manera que se ha visto con la que se puede lidiar con eso es metiendo la estadística, en donde tú agarras, entre más grande la cantidad de gente, puedes intentar generalizar. Pero como se estará viendo a lo mejor con la cuestión esta de las vacunas ahorita con lo de la pandemia, el COVID, es imposible generalizar, y al final de cuentas la estadística tiene un cierto límite, que cuando se habla de envenenamientos con animales es una pesadilla. Es una pesadilla porque lo todo que responde ustedes, diferente de lo que está hablando Carlos. hay respuestas exageradamente diferentes a todos los venenos. Al menos, digo, en el caso de ustedes ahorita nos están platicando de alacranes, picaduras de alacrán. En el caso tuyo hay una ya incluso comparación en experiencia propia de cien pies con alacranes y con tarántulas. Pero la cuestión ahí es, yo creo que una de las preguntas que más nos hacen así vía inbox es qué pasa con una picadura de alacrán. ¿Se requiere siempre el antídoto o el antídoto, o sea, como que hay una idea, no sé si gracias a las películas o gracias a que a veces exageran en los documentales también, güey, pero hay al menos en el colectivo mexicano y a la poca información que nos llega a nosotros, pareciera ser como una idea de que me va a picar un alacrán y me va a morir. O lejos de eso, me va a picar un alacrán y a fuerza requiero antídoto.
cuando no Muy siempre se probablemente requiere el antídoto. Era lo que yo quería comentar, que lo que le decía a Carlos, que efectivamente los escorpiones tienen la facultad de la picadura seca, o un preveneno, El OD. o un veneno como tal. Porque en ese tipo de organismos, o de hecho en la mayoría, quiero pensar en la mayoría de organismos depredadores venenosos, el veneno tienden a utilizarlo más para, valga la redundancia, para depredar, para paralizar a su presa, más que para la defensa. Entonces, es que imagínate cuántos recursos necesita destinar el animal para producir este cóctel de moléculas complejas. Para desperdiciarlo al estarse defendiendo. Exacto. Cuando su objetivo principal, su objetivo primordial Es es la la supervivencia alimentación. para alimentarse. Es la alimentación. Claro. Su primera barrera de defensa es ser invisible, o sea, realmente pues, se esconden en madrigueras y andan en la noche, etcétera. Pues, yo creo que el plan no es gastarse el veneno En defensa es en muy... defensa. Está el experimento del biólogo que los metió hay una persona por ahí que creo que con Parabutus trabajó, ¿no? En donde tenía un grupo que no ordeñaba, un grupo al que le extraía el veneno y los somete a una cámara de oxígeno para checar el consumo. Y que este cuate menciona que los alacranes a los que se les había extraído el veneno presentaban las mismas señales de fatiga, De estrés. refiriéndose al consumo de oxígeno, que un atleta después de haber terminado un maratón completo. Efectivamente, sí. Es que, porque lo que dice Carlos, bioquímicamente es muy complejo que el animal elabore ese tipo de sustancias que son enfocadas más para supervivencia, para alimentación, más que para la defensa. Entonces, imagínate que a qué grado llegan para verlo comparado con un atleta. Ajá. Sí, me acuerdo cuál documental de evolución. Sí. Y porque sí, efectivamente es para eso, es para alimentarse, no tanto para la defensa. O sea, eso ya es un efecto secundario de ellos. O sea, Bueno, les voy a compartir algo muy interesante que lo podemos extrapolar a este tema. Es con que no ¿Qué? sea político. recordemos que estos animales son animales, pues por así decirlo, de sangre fría. El término Se Ectotermos, llama ¿no? Ectotermos. poikilotérmicos también porque Ectotérmicos. son heterotermos, ectotermos o poikilotermos. ¿Por qué? Porque su Poikilotermos. temperatura depende del Del ambiente. ambiente. Ahora, algo que yo aprendí en mi maestría alimentando camarones es que nosotros como organismos de sangre caliente, por así decirlo, nuestro funcionamiento metabólico trabaja a cierta temperatura y el cuerpo se encarga y gasta un chorro de De energía, regularlo. pero se encarga de regularlo. Los animales piopilotérmicos tienen rutas metabólicas específicas para sobrevivir en diferentes estadios del ambiente. Ambientales. Y eso yo lo vi en un experimento que yo hice con mis animales. Los puse a diferentes tipos de temperaturas y los alimenté con diferentes tipos de dietas. Y cuando el que yo creía que más proteína tenía, más se iba a desarrollar, en condiciones altas de temperatura no se desarrolló. Es que bueno, yo pienso que tiene que ver mucho el oxígeno, porque mientras más caliente esté el agua, menos oxígeno. Y suelto. Mientras más fría, No, más pero ahí te oxígeno. va. Oxígeno. Pero los que estuvieron en agua caliente con altos carbohidratos crecieron 3 veces más de lo normal. Me ayudó, bueno, en ese tiempo estaba estudiando más, me ayudó un tesista doctoral. Estuvimos viendo la actividad enzimática, descubrimos que había una enzima que solamente bajo esas Ciertas condiciones condiciones climáticas se desarrollaban. se desarrollaba y empezaba la actividad química. Entonces ahí es donde tú dices, imagínate para identificar Hazte para allá. imagínate para identificar cada ruta metabólica específica para cada reto que el animal está canijo. estuvo adaptado para llegar ahí, y ha de ser esto igual. Y es donde hablamos de la complejidad de los venenos. Al final este es un metabolito. Entonces, No, y los millones de años que requirieron ese tipo de organismos para desarrollar el veneno como una forma para alimentarse y para defenderse. este veneno nunca va a ser el mismo, aunque sea del mismo animal, porque no sabemos si ese animal comió más de algo o estuvo expuesto a otra temperatura y metió más de algo. O Hay, por ejemplo, de lo que tú les más o menos retomando lo que es el cautiverio, se supone que cuando los escorpiones están en cautiverio, varía su veneno a los que están en la naturaleza.
¿Por qué? Porque eso me comentaron cuando lo que es para desarrollar el suelo antilacránico, que supuestamente cuando están en cautiverio es diferente a cuando están en la naturaleza. Pero habrá que ver, ahí sería ahí. Pues Hay ahí que va hacer porque, pruebas. Si efectivamente eso animales es cierto. aparentemente más primitivos tienen una capacidad como de cambiar la composición en su veneno más rápida que serpientes, porque serpientes en cautiverio, los pocos estudios que hay, la composición se mantiene prácticamente igual. O sea, si acaso llega a variar nada más la representación o la cantidad de los componentes en todo el veneno, Tal pero vez lo que prácticamente es el influye, que mismo. también retomando la de Carlos, influye mucho tal vez Pues la dieta. un animal, no, a mí lo que me sorprende es un animal supuestamente muchísimo más primitivo, tiene una capacidad de adaptación, aparentemente, al menos digo, juzgando así demasiado rápido, de modificar componentes en el veneno. Habría que comprobarlo, sí es cierto que... Pero está, sí. La cuestión en cuanto a ver, otra de los puntos que no quería que dejar pasar en la visita a Marcos, tú nos comentabas, ayer nos estabas comentando, estábamos hablando de la cuestión de las picaduras, los signos, de cuánto me dolió, cuánto tiempo me duró, no me administré el antídoto. Al final de cuentas hay muchos casos y la mayoría no requieren antídoto, salvo algunas cuestiones de niños o cuestiones a lo mejor con algunos adultos mayores, 60 años. Inmunosuprimidos. o puede ser de inmunosupresión. Pero a mí me llamó un chorro la atención, yo no sé si tú conocías, Carlos, que hay especies de alacranes que te producen signos de una mordedura de loxoceles. O sea, empieza la cuestión proteolítica en todas las capas de piel y resulta que tienen signos iguales. En el Medio Oriente, sí, las especies no sé si todas, o más específicamente yo conocí, perdón, del Hemiscorpius lepturus. Familia de Hemiscorpidae, son ejemplares que se encuentran en el Medio Oriente, en Asia, los cuales causan picaduras, como menciona Eric, que te provocan lesiones como lesiones cutáneas, y en casos más graves lesiones sistémicas, si no me equivoco se lo llaman sistémicas, porque te infectan ya diferentes órganos. Sí, sistema. Te causan lesiones cutáneas, y en casos muy extremos te causan lesiones en los riñones, nefritis, a lo que llaman nefritis. Casi no se conocen convenciones, que así como te sacaste onda cuando te platiqué. Me saqué, sí. Digo, por ejemplo, acá la universidad ahorita hay veces que sí, cuestiones de toxinas de origen animal, pues oye, ¿y esto qué onda? Si alguien llega y me pregunta por eso, no lo sé, nunca lo había escuchado en todo el tiempo y demás. A lo mejor sí nos enfocamos, o sea, yo me enfoqué más en veneno de serpientes, no tanto enfocado en la cuestión toxicológica, pero aún así pues es parte de... Sí, es parte del campo en el globo. Pero me llamó un chorro la atención o sea, especies de alacranes cuyos signos sean muy similares a los que produce el envenenamiento por araña de violín, por lo que ustedes me dejaste a la madre, qué pedo. Sí, existe, sí, y de hecho... Y no sé si tenga que ver algo que sea del Medio Oriente, digo, no es por ser mamida, pero es como Australia, o sea, que todo lo letal está allá. Y por ahí yo creo que le sigue, al menos en cuestión de alacranes, Medio Oriente. Sí, y cabe aclarar que muchas veces, las picaduras allá de lo que son esta especie que les acabo de comentar, los del género de Hemiscorpius, tienden a causar más problemas que las que son consideradas o más conocidas como los del género Androctonus, por ejemplo, que son venenos neurotóxicos que afectan el sistema nervioso, respiratorio, que causan otro tipo de problemas. A veces se considera más problemático el veneno de los Hemiscorpius que los Androctonus, cuando se tiende a pensar que es al contrario. Sí, de hecho, hay estudios, hay papers, como mencionas, hay papers, hay estudios, PDFs, donde sí se reportes demuestra casos de mordedura. que son más complicados y sí ha sucedido y la cuestión es que ahí, por lo general, o sea, ¿por qué la importancia a lo mejor de mencionar esto? Hay una regla, es algo similar, creo yo, que como en los coralillos. En los coralillos, al menos aquí en el norte de Nuevo León, es un tanto fácil porque sí aplica esta terminología de que el rojo, el amarillo y es rojo, amarillo, es coralillo. Y rojo, pero blanco. acá, en el norte. Es que en el norte. De la mitad del país para abajo, los falsos corales y los corales son prácticamente... Y yo tuve esa experiencia hablando de eso, en Michoacán, supuestamente si yo, que no soy experto en serpientes, pero escuchando a mis amigos, o ustedes, no sé, a Rubén por ejemplo también,
veía yo que cómo diferenciaba las falsas de las verdaderas. Y yo pensaba que una sonora, ¿es michoacanense? ¿Qué es sonora? Sonora michoacanensis. Michoacanensis. Es prácticamente igual. Era similar a esta, güey. Estaba igualita, o sea, bueno, ahí la diferencia es que en las micros laticularis y las sonoras, es que en lugar de 2 anillos, de un anillo blanco, tiene 2 juntos. Exacto. Están prácticamente igual. Entonces lo que hice yo cuando levanté la piedra, la agarré, pues como sea, dije, es una sonora. Y me dice un cuate trovillero que se llama Gerardo, me dice, oye, ¿y estás seguro que es una falsa coral? Y fue cuando el instinto así como que, porque es cuando la quería, porque él me comentaba, yo no me acuerdo, que cuando la tomé, se me acercaba mucho la cabeza de las manos y él lo que hacía era, me la quitaba. Fue cuando dijo, oye, espérate, pues, ¿estás seguro que no? Resulta que era una coralillo. Entonces, ahí hubiera mordido y ya no regresaba. La especie, me imagino que es laticularis. Es Micrurus laticularis, Ajá. lo que es la de las coralillo balsas, del balsas, coralillo del balsas, sí. Ahora, la por cuestión ejemplo, es- si estoy mal, hay una hondurensis Que está- que, no, hay que un también montón están que tienen- idénticas. Es que están idénticas. La cuestión es que hay falsas que tienen patrón de verdaderas Y y hay verdaderas que tienen patrón de falsas. A lo que iba con todo esto y regresando a Y ese la... mito se popularizó mucho en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos Pero aplica porque perfecto. así las Micrurus y las Lampropentis, si no me equivoco, es el mismo género. Exacto. Son diferentes, son distintas. A lo que iba yo es ¿a qué se parece? O sea, el Hemiscorpus, ¿a qué especie se parecen? Hay una regla que si las quelas son muy Irónicamente, chiquitas, el aguijón es muy grueso, la cola es muy gruesa, es venenoso. Si las quelas son muy anchas, muy robustas, no es venenoso. Y aplica exactamente, yo creo que la misma, porque esta especie que genera signos similares a los que se ven en un envenenamiento por araña de violín, por loxoceles, resulta que es un alacrán que si uno utiliza esas bases para identificar si es peligroso o no, está cometiendo yo creo que el error de su vida. Es que sí, como menciona Eric, la regla de oro de los escorpiones es, bueno, se puede decir que en el continente americano, que es, si tienen las tenazas gruesas y la cola delgada, es poco tóxico. Si tienen las tenazas o quelas delgaditas y la cola más gruesa, es más venenoso. Y este ejemplar, el Hemiscorpius lepturus, cumple la regla de los escorpiones que son poco tóxicos. De hecho, alguna vez estuvieron emparentados con los escorpiones, con los adógenes. Los escorpiones achatados de las rocas estuvieron emparentados un tiempo en la misma familia, lógicamente después los separaron. Y uno convencional y uno se deja llevar por la idea de que no, pues es que o sea, ¿por qué me está cuestionando esto si es un escorpión que cumple las reglas donde supuestamente Poco tóxicos? Es como yo siempre, la naturaleza no es tan perfecta como dicen, y en la naturaleza nunca es 2 más 2 es 4. Pues 2 más 2 es 8, 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 1, o sea, porque volvemos a lo Siempre hay mismo. una excepción a la A la regla. regla, Siempre hay una siempre, excepción. o sea, lo peor que tú puedes hacer es generalizar. Siempre. Cuando de repente se echa mucho cotorreo con el cliché de depende de la especie, así como Los el país. biólogos, México es un país megadiverso, güey. De hecho, a mí siempre hay amigos que el saben que problema hacen es que esto. sí aplica. güey. Sí, y me dicen, oye, ¿cómo es? Cuando ande de excursión, ¿cómo sé que una cerdita es venenosa? Y pues, con la cara, le les perdóname, pero pues a donde vayas tienes que saber qué especies hay. Porque no hay, a menos de que conozca la especie, no hay una regla, una forma. Y luego siempre está el de que, no, pero si tiene las pupilas verticales es venenoso. Si tiene las Hay pupilas coloridos que venenosas, tienen las verticales, o sea, te confunden con serpientes. Precisamente es el chiste de ellos. Hay culebras con los pupilos verticales, hay culebras con escamas aquilladas y hay culebras que se diferencia la cabeza del cuello del animal. güey. Como características de lo que son los vipéridos, las víboras. Ahí caemos en lo mismo, o sea, no puedes generalizar, muchas veces sí te puede. Especialistas han llegado a fallecer precisamente por lo mismo. Y especialistas. El doctor Slowiski, la piedra creo que es Slowiski, que Es lo muerde un la húngaro. Un Él húngaro, pensaba que estaba agarrando un falso crate y resultó que sí era un crate. Y su muerte se estuvo Y bien pues fueron sus crítica, últimas fue en la horas. selva, porque no hubo manera de que le no, haya antídoto. y ese animal, y estar así aislado. En medio de la Ajá, selva. Eso es lo que voy a usar. Si uno es que es especialista, es mi forma de pensar. Yo pienso que no hay expertos, ¿por qué? Porque siempre estás aprendiendo. Siempre están diciendo, no que el máster, no que el experto. No, porque yo todavía he tenido muchos errores con mis animales, se me han llegado a morir, o no puedo reproducir toda la especie, porque la naturaleza, también digo que la naturaleza es muy celosa de sus creaciones. O sea, a veces es muy difícil, por ejemplo, está el caso de los adurus, unos escorpiones muy grandes que hay aquí en México y en Estados Unidos, que son de género adurus, que son prácticamente imposibles de reproducir en cautiverio. No se puede reproducir en cautiverio porque requieren una humedad muy exacta, una temperatura exacta que prácticamente
No En le dan cautiverio tiempo. no se Imposible puede. replicar, y a mí me encantan. Sobre No se todo puede. porque, como todo, Pero, llegan. pero que solo los Adrurus es que es el género. Adrus. Adrurus es un género de alacrán, que es uno de los más grandes que se encuentran en Arizona. Son Los escorpiones alacranes buenos. que son 15 centímetros, un alacrán es De 10 a 15 centímetros más o menos. poco tóxicos, no, Poco no son tóxicos, peligrosos, no son Pero peligrosos. súper agresivos, y es lo que me encanta de esa Muy especie. agresivo. Y a mucha gente les gustan, pero desgraciadamente, yo digo siempre, digo, esos animales están condenados a la extinción porque como no se pueden reproducir en cautiverio o no se ha encontrado la manera de reproducirlos en cautiverio, están... Y de hecho, cuando uno los encuentra en el mercado de las mascotas, siempre son adultos. No te acuerdas que tú me diste un juvenil, ¿te acuerdas? Hace mucho me diste un juvenil. No, eso aquí no. Él me dio un juvenil y mudó de piel. Dije, a todo dar ya lo hice. Al momento de mudar, se murió. O sea, sí mudó bien, pero se murió y dije, o sea, estos animalitos para mí son prácticamente intocables porque no sé. Y están muy bonitos, pero no se dan ni cautiverio. ¿Has intentado con varias especies, los Aztecus o...? Eso es lo que iba yo. Hay un género mexicano endémico de México que se encuentra en la cuenca del Balsas, en lo que es Morelos, Puebla, Guerrero, el género Hoffmaniadurus. Hoffmaniadurus. A mí me han llegado, una vez hice un intercambio de especies, me dieron unas crías de este animal y sorpresivamente sí se puede mantener en cautiverio. Sí mudaron de piel. Yo cuando los vendí a esos animalitos llegué a darlos en Instar. Aprovechando que es el Instar es la fase de velocidad de crecimiento de los escorpiones. Y sí crecieron y sí se desarrollaron, a diferencia de los adultos. Y eso que están muy relacionados. Misma familia, si no me equivoco, es familia Caraboctónide. Pero sí, se dieron, pero sí. Y bueno, regresando también, esta especie no son, y mucha gente les gusta porque son grandes y no son de importancia médica. Lo que menciona Carlos, sí tiene un buen carácter. Alacranes por los que, o especies, güey, de alacranes por los que haya que preocuparse médicamente en México, son muchas, son poquitas. No, Depende de dónde vivas, obviamente. De hecho, si no me equivoco, México es el país con más especies de alacranes en el mundo. A nivel mundial, vamos al país megadiverso. Un país es megadiverso. un país sí. mega de hay que decirlo, güey. Sí, es la ley de la es una ley, decir, una regla. Ya Y- ni pedo. Creo que son 200, no quiero mentir porque no tengo el dato exacto, pero creo que son más de 250 especies. Y esas 250 prácticamente de importancia médica son alrededor de 10 más o menos. Lo que son de género centuroides, el grupo de los rayados, centuroides infamatus, elegans, mascota, sufusus. Sí, si de repente el video se está viendo o se llega a ver, güey, en algunas zonas, tanto del Golfo como del Pacífico, del Norte. En la parte Si estoy viviendo en dónde, me preocupo, güey. Si vivo en Colima, si vivo en Aguascalientes, si vivo en Chiapas, o sea, si vivo en qué zona, tengo que no preocuparme, o sea, más bien nada más poner más atención, que es diferente. En lo qué que es, zonas serían? en México, en toda la parte del Golfo de México, ni se preocupen. A esas, las especies que se encuentran ahí en el Golfo de México son prácticamente, sí son muy dolorosas, lo que es el Centuroides gracilis, y más en la Aquí está. Centuroides gracilis, Centuroides flavicaudis, también en Veracruz, Centuroides ocracius en lo que es la península de Yucatán, junto con Centuroides gracilis, son prácticamente, no causan ningún problema, duele mucho la picadura, pero lo que es la parte del Pacífico mexicano, digamos que desde Sinaloa hasta Chiapas y en el centro lo que es Guanajuato, que es mi tierra, lo dije, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, lo que es... ¿Aguascalientes sí se preocupan o Aguascalientes Sí. me pican Sí, todos? sobre échenme todo los- la parte, lo que es la parte que es subtropical, Ajá, la parte de Calvillo, Calvillo, güey. hay muchos centuroides y sí hay mucho problema en la calidad de Aguascalientes. Ahí. ¿Qué centuroides es, güey? ¿Es Vitatus? No, Es- Vitatus es acá en el centuroides, norte. se supone que es centuroides Lepidus. infamatus o centuroides ornatus, no me equivoco, creo que es infamatus también. Elegance estaba. Elegance, pues tú Elegance. tuviste, ¿no? Elegance, sí, yo tuve dos Elegance. Elegans está en lo que es la parte entre Jalisco y Colima. Es Centuroides Elegans, es la que está ahí en... Muy bonito. Sí, por eso el nombre- Miniaturas, güey, pero sí está chido. Por eso Son es- verde fosforescente casi. Centuroides Elegans, por el nombre de Elegans elegante, el nombre específico, precisamente por lo mismo que es una especie muy bonita. Pero sí, yo me llegan a encontrar hembras de 7 centímetros, o sea que si llegan a crecer grandes, sí.
De hecho, en los viajes que hago cuando voy, por ejemplo, a Manzanillo, Colima, a la parte de la costa de Jalisco y Colima, la cantidad de escorpiones es impresionante. ¿Eh? Ahora, digo, y a lo mejor me estoy yendo mucho al baño, ¿no? Pero una teoría de por qué. O sea, hay una barrera física literal. Sí, pues es que todas las... ya ves que México es un país muy accidentado, con muchas sierras, simplemente aquí en Nuevo León. Y eso favorece a nuestra biodiversidad. Pero Sí. ¿por qué los de acá no están tan cabrones y los de acá sí son más o menos? Hay un reto Podría ser, por ambiental ejemplo, o algo. por ejemplo, no sé, la cantidad de... Por ejemplo, algo que se me hace muy interesante es que donde hay una zona donde hay muchas tarántulas, la cantidad de escorpiones disminuye. Eso lo vi en un artículo, porque las tarántulas depredaban a los escorpiones. No se acuerdan cuando vimos a Huatulco en Oaxaca, había muchas tarántulas donde estaban, no sé si se acuerdan. Sí, las Ujú. antes pensaban que eran vagas, ahorita no sé qué eran. Braquipelma, ay, no me acuerdo el nombre, que ya no son braquipelma, ahora son tiltocatl. Cambiaron todo el complejo Vagans, ya ¿Y no es cómo braquipelma. ¿Cómo lo dices? Disculpa. Tiltocatl. Tiltocatl. Ya todo el complejo Vagans ya no es braquipelma, ahora es tiltocatl. Y las braquipelmas son todas las que están, digamos, en el Pacífico mexicano. Brachypelma smithi, Brachypelma oratum, Brachypelma classy, todas las, digamos, las coloridas Ajá. son braquipelmas y las oscuras, medio racistas, son tiltocatl. A lo que iba cuando fuimos a una semana que prácticamente en esa parte yo no encontré escorpiones ahí No. y había muchas tarántulas. Entonces, digamos que la teoría sí puede ser. Digamos que es un controlador natural. A lo que decía Carlos, probablemente sean los depredadores, probablemente sea, no sé, Las la presas. temperatura, las presas, porque tiene mucho que ver. O sea, no te tengo una respuesta de decir Definitiva. por qué es. Y aparte, yo una vez hice un experimento, bueno, no experimento, sino que puse crías de Centauroides gracilis con crías de Centauroides elegans, y los gracilis se alimentaron de las crías de Centauroides elegans, pero se las alimentaron, o sea, digamos que como que no permiten que haya competencia. No sé si también tenga mucho que ver ahí, porque los escorpiones es una forma de controlarse entre ellos mismos muy efectiva y que funciona, es el canibalismo, definitivo. Entre ellos se canibalizan y se dan la torre ellos mismos. Ahorita no sé cómo vayamos de tiempo, güey, porque no tengo ni dónde ver, pero como dar pie a lo que estamos tramando ahorita entre las discusiones, luego siempre saltan cosas, güey. Pero otra de esto ya quedaría para, si me toca tenerla, lo voy a decir hasta con palabras altisonantes, si me toca tener un chingo de suerte, güey, de que todavía estés aquí, Marco, y de que tú también puedas regresar, Carlos. Ahorita nada más así como para dar Un preludio. sí, o sea, de lo que porque ahorita si nos agarramos tratando ese tema, nos vamos a quedar aquí 20 horas, güey, toda la noche. Pero en una respuesta sí, no. ¿Pondrías una PIMS tú? Ya no. Para las cuestiones ideológicas de No. preservar la naturaleza, el ecosistema, etcétera. No, ¿PIMS sí o PIMS no? PIMS no. Nada más como que para dar una idea, digo, la mayoría de o más bien la gente que al final de cuentas llega a este tipo de info es gente que está ya dentro del tema, pues. del tema, güey. PIMS es una forma burocrática 100% de hacer como que se preserva la naturaleza a través de crianza selectiva. Algunos principios, digamos, sí están bien fundamentados, pero no se ejecutan como deberían porque, pues, es México, güey. Entonces, PIMS sí, PIMS prácticamente es un criadero registrado ante Significa predios, Semarnat y todo ese show. predios Inter- e instalaciones para el manejo de vida silvestre. Son las PIMS. Entonces, tu respuesta sería... ¿Con experiencia no? No. Ya no. Carlos, ¿tu respuesta? ¿PIMS sí o PIMS no? ¿De caracales, de alacranes, de serpientes, de lo que te gusta, ¿no? Pues, yo la verdad no sabría cómo responder esto. O sea, yo te tengo... hablo desde mi experiencia. Exacto. Entonces yo no. Y tú no pareces ser muy tajante. No, porque no, o sea, no. Y yo lo entiendo. En mi Exactamente. caso también es un no tan cerrado a lo mejor, pero porque yo no he sufrido. A lo mejor, o sea, no he dado el trago amargo, no he dado el patadón en el hígado. Aparte que yo caí con una mala persona que me jugó chueco y Profepa me Los llamados técnicos responsables Profepa por el mal papeleo me metieron una multa, yo tuve que esta persona no me ayudó, yo tuve que hacer todo
Me quisieron una multa de 20,000 pesos, logré bajarla a 10,000, le tomo de 10,000 al gobierno, se lo regalé, yo sin deberla ni temerla, por querer hacer las cosas bien, me fue mal. Y luego me decían, no, es que pon una PIMS y te vamos a comprar. ¿Dónde estaban los compradores? Y algunos están aquí en Monterrey que me iban a comprar. ¿Algún ¿De dónde viene este sistema de UMAS, que era antes UMAS. y luego PIMS? PIMS. Entonces, ¿de dónde viene este sistema? No sé por qué no sé si, es que yo que sepa, las sumas están como que en lugares, es en el hábitat? en la naturaleza, digamos en el hábitat. Semilibertad. Eso fue lo que quisieron separar, y las PIMS en cautiverio. Viene mucho del tema del venado, de Ranchos la cinegéticos, cacería, rancho exactamente. cinegético y todo eso, cría de especies africanas aquí en el incluso aquí en el estado hay cría de antílope, de Onix, sí. sí, de onix y todo eso. Entonces viene de ahí. Yo la verdad no sé. Te regalo 2 caracales, güey, así que fueran sobres. Ahí está la hembra, ahí está el macho o una pareja de cascabeles. ¿Pondrías la PIMS, güey? Yo creo que no. Depende, digo, yo sé que eventualmente, o sea, depende, hay un chorro de cosas que entran en juego. El problema, y aquí pues entramos en otros tipos de temas más complejos, pero la burocracia mexicana, Una de las ideas es que se legalice, pero al final de cuentas, o sea, para evitar el tráfico de especies. Lo único que ves es que la lana que le están quitando al tráfico se va para Semarnat, a que se lo clave Beto a saber quién, o sea, se ve el efecto en el campo, güey, o sea, se acaba de haber un incendio súper gigante aquí en Nuevo León, y apenas, y podían, porque los recursos resulta que nunca hay. Entonces, ¿para qué todo? O sea, la cuestión es, si Al final, se manejara como lo dicen ahí, güey, sobres. La cuestión es que no se maneja ahí. ¿Qué credenciales a ti te llevan a hacer inspecciones? Sí. ¿Qué credenciales tenía el inspector, güey? Híjole, tenía mucho desconocimiento del tema. Cuando fueron a ver los animales estaban impresionados porque yo nunca los había visto, no sé, pero tenían desconocimiento de los arácnidos que yo manejo y dije, y esta es la gente que trabaja, y es la gente que me está No, la gente que trabaja es la gente que exactamente te evalúa a alguien que desconoce lo que está evaluando. Del tema. Para mí ese es el punto primordial, ese y la cuestión de la mordida, de buscar siempre el cómo anotar para que me den el lana. problema, por ejemplo, es cuando tienes una PIMS, ya tienes el dedazo. ¿Por qué? Porque te haces conocido, ya te hace ruido y ya te están... En cambio, ves pajareros, ves mucha gente que sigue laborando sin necesidad de tener su PIMS, que ni que nos moleste, o sea, es tú, como que no... Y recordemos que muchas veces si quieren prohibir, por ejemplo, lo que platicamos hace rato, lo de los citácidos, los cotorros mexicanos que prohibieron su venta, que no sé qué. Recordemos que prohibición es tentación y lo siguen vendiendo. Yo los he visto, por ejemplo, ahora militares, que es el más común, lo siguen vendiendo y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Y si te das de alta, quieres una PIMS de ese tipo de animales, te van a traer en friega porque te están checando qué estás haciendo, si lo estás haciendo bien. Pero Digo, hasta está bien cierto, que te hasta cierto punto es checando, porque realmente no, o sea, si no, ni siquiera conocen cuestiones sobre las especies que están checando, ¿qué te checan? Más, digo, yo lo veo ya, al menos a las experiencias de gente que tiene PIMS que he escuchado, pareciera más que es pretextos para buscar que me dé lana. Ahora, les voy a Fácil, hacer es un dinero comentario. fácil, como que. Hay criaderos de Oratrix en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos hay criaderos de todo. Y criaderos en de México, todo. Es que pues es, no. es mi forma, la forma de pensar es muy distinta. Pero tú vienes aquí, o sea, digo, y no estás ayudando a la especie, no la estás ayudando. Entonces, ni al ecosistema. Básicamente la Secretaría está ahí para recibir ahí Recursos, ¿no? no, ni recursos para aplicarlos, una lana por fuera y déjame desmontar toda esta área y voy a poner un hotel. Yo trabajé en cuestión ambiental en el municipio de León, donde me fue bien mal. Me fue bien mal porque no fui suficientemente aprovechando La me botas, güey. no fui suficientemente lamebotas, no me quisieron y me votaron. Me votaron. Y ahí escuchaba yo de corrupción
al 100, al 100 el municipio ahí de León. Cosa que, o sea, a lo mejor este tipo de videos no se podría hacer. Por ejemplo, si yo tuviera PIMS, entre ese chin, es que luego si me la quitan o si se... precisamente, otra de las ventajas precisamente de no tenerla. Entonces, ojalá todavía nos alcance el tiempo para la próxima semana que te quedes con nosotros, Marcos, y tú que nos puedas acompañar. Porque realmente sería eso, o sea, sería enfocado. Ahorita ya nos tenemos que ir justamente a campo, güey, a checar ahí, a buscar los animales. Pero ojalá se pueda. Ojalá que nos puedan por aquí acompañar. Por pronto lo cortamos y no nos vamos toda la Sí. noche. Sí, Sí, nada, aquí agradecerle aquí al doctor Eric Appel, de la invitación que nos hiciste para platicar. Un gusto otra vez acá. Tenía 10 años sin ver a Sí, Carlos, ya, tenía muchos años sin verlo. La última fue salida de campo, güey. Es la última vez. A Mari también por nuestra camarógrafa también técnica. Personal técnico. Muchas gracias por la invitación Vente, y como bien mencionas, prende la cámara. prende la cámara. Como bien mencionas, o que se repita o tomar otros temas y en la mesa de debate a ver qué. Sí, la cuestión aquí es, tú tuviste PIMS prácticamente. O sea, tú tuviste PIMS, la experiencia no fue mala. Fue de la chingada, prácticamente, así, tal cual. Sí, fue muy mal. Me fue muy mal. Y yo creo que no es estoy completamente seguro, o sea, que no es la única. Habrá quienes dentro del presupuesto ya vaya la mordidita ahí, pero obviamente nunca lo van a así abiertamente. Una de las libertades de no ahora sí, tener- empezando por haber hecho las cosas bien. por querer hacer las cosas bien. Entonces, pues ojalá que se haga. Por lo pronto ya, qué chido. Muchas gracias. Que se pueda hacer, lo vea 100 personas. La info es la que cuenta, ¿verdad? Sí. Ni modo. Ya está. Ahí no estamos. Hasta luego, muchas gracias y buenas noches.